Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira, lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy yo? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. El mar. Un poema de Jorge Luis Borges. Este cuento se debe a una sugerencia hecha por el profesor Theo Mabot, el notable estudioso de Poe, que me escribió tras la aparición de mi The Man Who Collected Poe. Mabot se afanaba en la edición de la última historia de Poe, El Faro, que quedó inconclusa, y tuvo la amabilidad de invitarme a completarla. El manuscrito de Poe alcanza apenas 4 hojas y finaliza con la anotación 3 de enero. Aquí empieza mi colaboración. Y aquí está igualmente el último cuento de Poe, por el que pido perdón, humilde y sinceramente. Firmado Robert Bloch. De enero de 1796. Este día, mi primer día en el Faro, doy inicio a mi diario, tal y como lo acordé con Degrat. Lo llevaré con tanta regularidad como me sea dado, pero es imposible decir que podría pasarle a un hombre tan solo como yo, pues acaso enferme, o peor aún, estoy tan aislado. Un cúter tiene al menos escape. Pero ¿por qué pensar en eso si estoy aquí a salvo? Además, mi espíritu comienza a revivir desde que estoy aquí con el solo pensamiento de hallarme por primera vez en mi vida completamente solo. Neptuno, aun siendo tan grande, no puede ser considerado miembro de la sociedad. Nunca podría encontrar en sociedad la mitad del aprecio que me brinda este pobre perro. En cualquier caso, la sociedad y yo no somos compatibles. O no lo seremos, al menos durante un año. Lo que más me sorprendió fue la dificultad que encontró Degrat para conseguirme este empleo.
Soy miembro de la realeza. No pudo ser que el consistorio albergase alguna duda acerca de mi capacidad para manejar la luz. Un hombre lo había hecho antes que yo, y lo hizo tan bien como los 3 que se encargaron de este trabajo antes que él. El trabajo en realidad no es nada. Tengo además unas instrucciones impresas muy completas. No hacía falta que me acompañara Orndorff. Nunca hubiera podido seguir con mi libro de haber estado él aquí, con su insoportable cháchara. Después de todo, prefiero estar solo. Es extraño que nunca me haya detenido a contemplar cuán amarga suena una palabra como solo. Puedo dar fe de que haya algo peculiar en el eco de estas paredes cilíndricas. Pero no, esto no tiene sentido. Creo que mis nervios empiezan a acusar el aislamiento. Eso no puede ser. No he olvidado la profecía de De Graat. Ahora mi tarea se reduce a trepar hasta la linterna y tener buena vista para ver desde allí lo que pueda ver. Ver lo que pueda ver. No mucho. La mar está en calma, me parece. No obstante, el cúter tendrá dificultades para llegar a puerto. Deberá avistar las señales mañana, antes de que anochezca, y no es fácil hacerlo desde 190 o 200 millas. «2 de enero. He pasado este día en una especie de éxtasis que encuentro difícil de describir. Mi pasión por la soledad difícilmente podría haber hallado tanta y tan extraordinaria gratificación. No he dicho satisfacción, porque creo que jamás me sentiré saciado de tamañas delicias como las que he experimentado en el día de hoy. El viento arrullaba desde el amanecer, y por la tarde el mar se ha hundido materialmente de tan quieto. Nada que ver, ni siquiera con el telescopio, salvo el mar y el cielo, y ocasionalmente alguna gaviota. «3 de enero. Calma mortal todo el día. Hacia el anochecer, el mar parecía de cristal. Unas pocas algas a la vista, nada más. Absolutamente nada durante todo el día, ni siquiera nubes. He pasado el día explorando el faro. Es un faro muy alto. Lo he notado por lo mucho que me costó subir la escalera interminable. Como poco tiene 160 pies, estoy seguro, desde la base a la linterna. Pero en su interior es aún más alto. Tendrá unos 180, dado que se hunde en la tierra unos 20 pies bajo el nivel del mar. Parece que el interior, y sobre todo la parte que se hunde en la tierra, está construido en sólida albañilería. Indudablemente, en el interior del faro se está bien protegido. ¿Qué digo? Claro que una estructura semejante debe resistir a lo que sea, en cualesquiera circunstancias. Me sentiré a salvo incluso si se desata el más feroz huracán que jamás haya habido. Según he oído decir, suele desencadenarse un huracán cuando sopla el viento del sudoeste. Y según he oído decir igualmente, cuando eso ocurre, la mar en ningún lugar del mundo es tan temible como aquí, salvo en el corte occidental del estrecho de Magallanes. La simple mar, creo, no podría arrasar nunca esta formidable torre de sólida albañilería, con sus paredes reforzadas con hierro. Aún subiendo la marea al máximo, en pleno temporal, solo cubriría 50 pies de la torre, y la base sobre la que reposa toda la estructura del faro me parece que ha sido reforzada con yeso. «4 de enero. Me dispongo ahora a hacer el resumen de mis trabajos en el libro,
después de haberme pasado el día familiarizándome con la rutina a desarrollar. Mi trabajo es absurdamente sencillo. La luz requiere poca atención. Solo hay que reemplazar el aceite del quemador periódicamente. En cuanto a mis necesidades más perentorias, son fácilmente satisfechas. Basta con bajar por la escalera para hacerme con lo que precise. En el arranque inferior de la escalera está la entrada, grande, completamente despejada. En la primera planta de la escalera circular, que es de hierro, está mi despensa, bien provista de botellones de agua potable y provisiones, así como apagapenoles y otras cosas necesarias en mi trabajo. En la segunda planta de esa interminable y agotadora escalera en espiral está el cuarto del aceite, repleto con los tanques de los que extraigo el contenido necesario para reemplazar el que se agota en el quemador de la linterna. Por lo general, y si estoy atento, no tendré que bajar a por la cantidad de aceite que necesite más de una vez a la semana, lo que aprovecharé también para hacerme con provisiones, de modo y manera que Neptuno y yo tengamos cuanto nos es necesario durante al menos 7 días. En lo que al aceite se refiere, basta con 2 barrilitos cada 3 días para asegurarse una luz constante en la linterna. Si me parece, subiré hasta una docena de barrilitos a la plataforma que hay junto a la linterna e iré tirando de su contenido durante las semanas venideras. Así transcurre mi existencia diaria. Salvo si es preciso que baje la escalera, limito mis movimientos a la parte superior del faro, lo que quiere decir a los 3 niveles últimos, a los que conduce la escalera en espiral. En el primero está mi cuarto de estar, por así decirlo, el lugar donde Neptuno se pasa la mayor parte del día, como es lógico. Aquí subí un pequeño escritorio que planté junto al ventanuco desde el que se contempla el mar. En el siguiente nivel tengo el dormitorio y una pequeña cocina. Aquí tengo las raciones semanales de agua y comida bien guardadas en recipientes a propósito. Tengo también una estufa muy práctica que alimento con el aceite de la linterna del faro. El siguiente y último nivel alberga el cuarto de servicio, que a su vez da acceso a la linterna y a la plataforma sobre la que luce. Como la linterna y los reflectores están fijos desde hace tiempo, no es preciso que ascienda a esa plataforma, salvo si se trata de cambiar el aceite del quemador. Espero no tener que hacerlo para reparar cualquier desperfecto o ajustar lo que sea, guiándome de las instrucciones escritas que me fueron dadas cuando vine aquí. Hoy he subido cuanto necesite por lo menos para un mes. Aceite, agua, provisiones para Neptuno y para mí. Espero tener que moverme únicamente entre mis 2 habitaciones para cambiar las velas. Por lo demás, soy libre, totalmente libre. Mi tiempo es mío y nada más. En este alto reino impero como un rey. Como Neptuno es el único ser viviente que hay a mi lado, imagino que soy el soberano que reina sobre todo lo que alcanza a contemplar mi vista. El océano abajo y las estrellas arriba. Soy el amo del sol que brota de mañana rubicundo y radiante para derramarse sobre el mar. Soy el emperador de los vientos, el monarca de las tormentas. Soy el sultán de las olas que bañan los pies de este gran palacio como un pináculo en el que vivo. Mando sobre la luna y las mareas, sobre el flujo y el reflujo de la mar que baña cadenciosa mi reino. Pero basta ya de fantasías. Lo que Degrat espera de mí es que refrene lo mórbido y las grandiosas especulaciones. Así que me entregaré ardorosamente a la tarea que debo cumplir. Esta noche, sentado ante la ventana, bajo la luz de las estrellas, la marea que llega hasta los altos muros del faro no parece hacer otro eco que el de mi exultación. Soy libre. Al fin estoy solo. ...11 de enero...
Ha pasado una semana desde mi última anotación en este diario, y cuando leo lo escrito hasta ahora me parece extraño que fuese yo quien desgranara esas palabras. Ha pasado algo en este lapso de tiempo, algo cuya naturaleza me parece insondable. He trabajado, comido, dormido, he reemplazado el aceite del quemador. Mi existencia, en general, ha sido realmente plácida. No sé atribuir la alteración de mis sentimientos a un proceso alquímico interno. Baste decir que un cambio perturbador se ha obrado en mí. Solo. Yo que decía y escribí esta palabra como si poseyera un encantamiento místico que te procura la paz, he comenzado, y ahora sé bien por qué, a aborrecerla. Aborrezco incluso el sonido de sus 2 sílabas, su lúgubre significado. Estar solo es angustioso y terrible. Estar solo, tan solo como lo estoy yo, con la única compañía de Neptuno, me recuerda que soy el único habitante de un universo ciego e insensato. El sol y las estrellas se turnan para cumplir su ciclo sin final, eterno sobre el horizonte, al que ya no presto atención, porque en nada puedo poner mi mente con cierta constancia. El mar que va y viene hasta la base del faro no es más que un caótico vacío. Siempre me tuve por un hombre autosuficiente, ajeno a las vanas exigencias de la banal sociedad. Cuán equivocado estaba. Ahora anhelo ver otra cara, oír otra voz que no sea la mía, tocar otras manos. No importa si ofrecen calidez o aspereza. Necesito cualquier cosa que me haga salir de esta pesadilla, cualquier cosa que me haga sentir que no estoy solo. Pero lo estoy, y lo estaré. El mundo se halla a un par de cientos de millas de aquí. No volveré a verlo al menos hasta que haya transcurrido un año. Mucho tiempo. Excesivo. Pero basta ya. No puedo poner en orden mis pensamientos con esta angustiosa sensación en la que me sumo. «13 de enero. Han pasado como 2 siglos, 2 días más. ¿Cómo puede ser así, cuando solo hace 2 semanas que llegué a esta torre en la que soy prisionero? Es verdad que desde esta prisión veo el horizonte. Es verdad que no tengo barrotes a los que asirme resignado, sino que estoy rodeado de unas sólidas paredes, pero no veo más que agua. Agua que va y viene, unas veces en calma, otras salvajemente, infinitamente. El mar ha cambiado, sin embargo. Las grises nubes del cielo lo han vestido con su lúgubre atavío y comienza a rodearme un tumulto aún atenuado que en breve devendrá en tempestad. No puedo soportar por más tiempo la contemplación del mar, ahora gris y picado, y me voy a mi habitación. Trataré de escribir. Apenas he comenzado mi libro, pero la verdad es que no me siento capaz de escribir algo medianamente creativo ni constructivo. Tomo la pluma ante la hoja en blanco, pero no escribo, solo dibujo círculos, como los confines de esta torre de mi tormento. Unas palabras desesperanzadas las que escribo ahora. Véase. No estoy solo en mi aflicción. Neptuno, el leal, el tranquilo, el apacible, también parece afligido. Lo noto. Quizás sea así por la proximidad de la tormenta que le asusta. Los animales saben bien que la naturaleza resulta temible. Neptuno se pasa ahora todo el tiempo a mi lado. Noto que tiembla cuando una sucesión de olas se estrella contra el faro. Hay, además, un frío cortante en el aire que nuestra estufa apenas puede disipar. Pero no es esa frialdad lo que más opresivo me resulta, sin embargo.
Desde lo más alto he contemplado el espectáculo de la aproximación de la tormenta. Las olas son increíblemente grandes. Se abaten contra el faro en un tumultuoso esfuerzo titánico. Estas sólidas paredes atruenan rítmicamente con cada ataque de las olas. El mar, cambiante, apenas ha tardado en pasar del gris al negro, negro como el basalto y acaso igual de duro. También se ha tornado negro el cielo, a tal punto que se difumina el horizonte, y me siento rodeado por la negrura de los truenos que me golpean por todas partes. Sobre esa masa negra que forman el cielo y el mar refulgen los relámpagos. Empieza ya la tormenta. Neptuno aúlla temeroso. Le acaricio, pero el pobre animal va a esconderse. Parece tener miedo incluso de mí. ¿Será que también yo siento un pánico indisimulable que me traiciona, que me impide aparentar tranquilidad? No lo sé. Solo siento que estoy perdido, atrapado, esperando que la tormenta se apiade de mí. En esas condiciones apenas puedo escribir. Tanto es así que me esfuerzo a ello, aunque solo sea para hacer que prevalezca la razón sobre mi miedo. Pero así y todo, he omitido algo en este diario que me parece digno de mención, a propósito de mi observación del mar y del cielo desde lo más alto. Fue un instante singular. Lo percibí cuando contemplaba la negra masa de agua. ¿Por qué no lo dije antes? ¿Acaso por miedo a la verdad desnuda que supone aceptar las sensaciones? Lo cierto es que, viendo desde mi observatorio la negra masa del agua, sentí el impulso, rápidamente ido, de arrojarme al mar. Ya pasó, y ahora no me asusta haber sentido eso. Pido, sin embargo, para que no me vuelva a saltar de ningún modo ese impulso u otro semejante. Bien, ahora estoy en mi escritorio, escribiendo lo presente en relativa calma. Pero ahí está el hecho. La idea de destruirme me llegó subrepticiamente, con la fuerza de una de esas olas monstruosas. Pero ¿cuál es el significado oculto de mi demente y por suerte breve deseo de acabar con mi vida? Me esfuerzo en desentrañarlo. Creo, tras mucho pensar en ello, que no fue sino la manifestación de mi necesidad de escapar de la soledad. Fue como si el mar y el cielo tormentoso me dijeran que no estaba solo, que gozaba de su compañía. Pero me defendí de la fuerza de los elementos. Derroté a los poderes de la tierra y el cielo. Resistí. Sigo solo, como debo estarlo y como debe ser. Sobrevivo. Mi risa se deja sentir ahora por encima de los truenos. Así que vosotros, espíritus de la tormenta, atacad cuando os plazca. Atacad con furia desatada y violencia indecible los muros de mi fortaleza, que nada podréis ni contra mí ni contra ella. Soy más fuerte que vosotros. Pero Neptuno, algo le ocurre a esta pobre criatura. Debo atenderlo. De enero. Ha pasado la tormenta. Me siento ahora ante mi escritorio, solo, completamente solo.
He tenido que encerrar al pobre Neptuno en el cuarto que me sirve de despensa. El desgraciado animal parecía fuera de sí. Parecía haber perdido incluso el control de sus movimientos, pues no hacía más que girar sobre sí mismo mientras aullaba lastimeramente. No atendía a mis palabras y no me quedó más remedio que arrastrarlo, literalmente hablando, escalera abajo y encerrarlo, pues temí que en su locura pudiera atacarme. Debo velar por mi propia seguridad. Me asusta la posibilidad de que mi perro se haya vuelto rabioso, recluido como lo estoy en el faro. Ha estado aullando mucho rato, con aullidos que me hacían sentir piedad por él. Pero ahora está en silencio. Ya dormía la última vez que me asomé a verlo. Confío en que el descanso le venga bien a mi fiel compañero. Compañero. ¿Cómo podría describir los horrores de soportar una tormenta en absoluta soledad? Al comienzo de esta entrada de mi diario, he puesto la fecha del 16 de enero, pero eso no es más que una referencia. La tormenta aún sigue. Parece correr en paralelo con el tiempo. Quizá haya acabado mañana, o acaso siga 1, 2 días más, una semana o un siglo. No lo sé. Solo sé que las olas se abaten una y otra vez contra el faro. Solo sé que golpea contra sus muros una masa negra en la que parecen confluir el cielo y el mar. Solo sé que mi propia voz, cuando digo algo en voz alta para oírme, parece formar parte también del fragor de la tormenta. Pero ¿cómo explicar la causa de esa sensación? Hubo un tiempo en el que no era capaz de asomar la cabeza por las sábanas cuando había tormenta, hundida mi cara en la almohada, pero mis lágrimas no eran las propias de un niño inocente, sino las lágrimas de Lucifer, una vez perdió la gracia. Me sentía entonces condenado de por vida, arrojado a un mundo que me hacía prisionero de su caos atronador. No es preciso que me extienda acerca de las fantasías que me asaltaban en aquellas horas, como la que siento ahora. Una fantasía en la que de repente veo que las olas abaten el faro y se lo llevan a lo más hondo del mar. Eso hace que en ocasiones me sienta víctima de un complot colosal, aunque en realidad fuese yo quien pidiera a Degrat que me consiguiese este empleo, para mi desgracia presente, por supuesto. Pero sobre todo, siento en ocasiones, y esto no es una fantasía como la de las olas llevándose el faro al fondo del mar, siento terriblemente la fuerza de la soledad. Eso es lo peor de todo, una fuerza que me asalta en furioso oleaje, olas mucho más altas y temibles que las que se levantan en el agua. Y todo va pasando, sin embargo. El mar y yo mismo parece ahora más en calma. Una calma extraña, sin embargo. Acabo de echarle un vistazo y he contemplado algo que no había visto antes, o en lo que al menos no había reparado. Antes de extenderme acerca de esa observación, diré sin embargo que ya estoy tranquilo. Se me ha ido el miedo y me ha desaparecido el temblor que me provocaba. La locura transitoria que me produjo la tormenta se ha esfumado y mi cerebro está libre de fantasmas. Más aún, mis facultades para la percepción y el análisis vuelven a acompañarme. Eso quiere decir que me hallo ahora en posesión de un sentido adicional. ¿Cuál lo es la capacidad de analizar las cosas más allá de las limitaciones impuestas por la naturaleza? La mar vuelve a estar en calma. Ha ido produciéndose esto de manera tan paulatina que nada hace rememorar el temporal anterior. El cielo luce ahora su natural luminosidad nocturna. Pero allá en el horizonte crepita una llamarada. Es el sol del Ártico que empieza a refulgir en todo su esplendor, el sol que asoma momentáneamente por encima del muro de agua del océano. Sol y cielo, mar y aire sobre mí, como si se desangraran. ¿Se corresponde lo anterior conmigo
que antes escribí a propósito de mi vuelta a la normalidad o a la tranquilidad. Sí, yo que había gritado solo y que me levanté asustado de mi silla cuando el eco, como si se burlara de mí, me devolvió de manera aún más estridente la palabra maldita: solo. ¿Es que acaso, al margen de mi pretendida resolución, al margen de mi ánimo por mantenerme incólume, me estuviera volviendo loco? Si es así, ruego que el fin me llegue pronto. ...18 de enero. No llegará ese fin. He concebido una noción, acaso una teoría, con la que pondré a prueba mis facultades mentales. Voy a hacer un experimento. ...26 de enero. He pasado una semana en esta solitaria prisión. ¿Solitaria? Quizá, pero no por mucho tiempo. El experimento está en marcha. Debo contarlo. El eco me hace pensar. Uno siente que le devuelve su propia voz. Uno suelta un pensamiento en voz alta y el eco se lo devuelve. ¿Acaso hay ahí una respuesta? El sonido, como sabemos, se produce en ondas. Las emanaciones del cerebro, ¿acaso viajen de manera similar? Las leyes de la psicología no pueden confinar esas emanaciones ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en su duración. ¿Puede materializarse un pensamiento como el eco materializa una voz? El eco es el producto de una emisión, el pensamiento. La clave está en la concentración. Me he concentrado bien, no me falta de nada, y Neptuno parece de nuevo tranquilo, aunque al verme gimotea y se aparta de mí. Lo he dejado abajo toda la semana para estar más concentrado aquí arriba. La concentración, repito, es la clave de mi experimento. La concentración, por su propia naturaleza, es cosa difícil. La ansiedad, por conseguirla, dificulta su obtención. Es difícil quedarse tranquilamente sentado mientras mantienes la mente en blanco, limpia de todo pensamiento. Al cabo de unos pocos minutos te das cuenta de que tu cuerpo se entrega a diferentes movimientos de distracción, tales como golpear el suelo con los pies, tamborilear con los dedos, hacer muecas faciales. No obstante, he persistido durante horas en mi afán de obtener la concentración debida. Los 3 primeros días fueron agotadores por mis intentos de mantenerme fuera de toda tensión, de toda agitación nerviosa, de asumir mi interioridad y lo que me es ajeno a un tiempo, con la tranquilidad de un fakir hindú. Pero después viene la tarea, no menos difícil, de sentir el vacío de la consciencia, algo que se obtiene con un intenso y denodado esfuerzo, con una decidida voluntad. ¿Qué eco se puede obtener de la nada? ¿Qué compañía puedo obtener en mi soledad? ¿Qué símbolo o señal deseo ver? ¿Qué puede simbolizar para mí un mundo carente de vida y de luz? Descartes se reiría de mí hasta el escarnio si tuviera noticia de los conceptos con que me desenvuelvo. Con mi fama de cínico, de decadente, de abandonado, yo buscando mi alma, dejándome llevar de un sentimiento, encontrando al fin que todo cuanto más deseo es un mero signo, una señal, algo que brote fresco y vital de la tierra, una flor, una rosa. Eso es todo lo que espero ver, una rosa en su tallo vivo, perfumada con la encarnación de la vida. Aquí,
Sentado ante la ventana, he soñado, me he enternecido, he logrado concentrar cada fibra de mi ser pensando en una rosa. Mi mente se ha llenado del rojo de las rosas, pero no es el rojo del sol sobre el mar, ni el rojo de la sangre. Es el rico y radiante rojo de la rosa, sin más. Y mi alma se ha embriagado con el olor de la rosa. Cuanto más lograba concentrarme en ella, estas paredes cilíndricas que me envuelven parecieron esfumarse, y me sentí inmerso en la textura de una rosa, en el color de una rosa, en la esencia de una rosa. Escribiré que al séptimo día de concentración, cuando desde la ventana observé que el sol se levantaba sobre el mar, sentí el imperio de mi conciencia. Escribiré que me levanté de mi asiento, bajé la escalera, abrí la pesada puerta de hierro de la base del faro y salí a sentir la espuma de las olas en mis pies. Escribiré que estuve a punto de caer al agua, que hube de asirme con fuerza. Escribiré que cuando volví de nuevo aquí arriba, lo hice con mi preciado trofeo, lo que quiere decir que a 200 millas de puerto, donde solo hay agua, me hice con una rosa fresca y hermosa. ...28 de enero. No se marchita. La tengo constantemente en un vaso sobre la mesa y luce tan esplendorosa que parece de ensueño. Es real, tan real como los aullidos lastimeros del pobre Neptuno, que parece intuir algo extraño. Pero sus ladridos frenéticos no me molestan. Nada me molesta ya. Ahora estoy en posesión de un poder más grande que la tierra, que el espacio y el tiempo, y usaré ese poder de la manera más conveniente para mis intereses. Aquí, en mi torre, me he convertido en un filósofo. He aprendido bien la lección y sé que no aspiro a la fama, que no deseo la salud, que no quiero la admiración social. Todo lo que necesito es compañía. Al fin, con el poder derivado de mi autocontrol, la tendré. Pronto, muy pronto, no estaré solo por mucho tiempo. ...30 de enero. Tormenta, otra vez. Pero no le presto atención. Tampoco se la presto a los aullidos de Neptuno. Aunque el pobre animal se golpea literalmente contra la puerta de la despensa donde le tengo encerrado. Se podría pensar que sus esfuerzos por abrir la puerta se deben a un sentido de la responsabilidad, a su convicción de que debe guardar el faro. Pero no. Para mí que son la consecuencia del ventarrón del norte. No le presto atención, como he dicho, pero me parece que esta tormenta supera en intensidad a la anterior, ya referida. Pero eso tampoco tiene importancia. Ni que la luz del faro parezca a punto de extinguirse, como si el viento penetrase los muros, como si la violencia del mar fuera a derribarlos en cualquier momento, como si el cielo se cerniera sobre la tierra con su descomunal boca negra abierta para devorarme. Soy consciente de todo eso, pero no me turba. Tengo una importante tarea en la que concentrarme. Haré ahora una pausa,
para comer algo y tomar resuello, y volveré de nuevo a este diario para dar cuenta de los progresos, los cuales habrán de llevarme pronto, no ya a una resolución, sino a la meta. Durante los últimos 7 días he conseguido someter mis facultades a mis deseos, concentrándome en el fin último de hacerme con la compañía que preciso. Una compañía, lo adelanto ya, que no será sino la de una mujer única, una mujer capaz de superar las limitaciones propias al común de los mortales. Será una mujer preciosa, elegante, de ensueño, una mujer capaz de colmar mis deseos, capaz también de colmarme de delicias más allá de los límites de la carne. Es la mujer con la que siempre he soñado, la única a la que he buscado, aunque en vano, en eso que en mi ignorancia tomé por el mundo real. Creo, sin embargo, que la conozco, que la conocí siempre, que mi alma siempre se vio henchida por su presencia. La puedo ver perfectamente. Sé bien cómo es su cabello, más precioso que el oro. Sé cómo son sus cejas, una mezcla de marfil y de alabastro. Sé de la exquisitez de su rostro y de la delicadeza de sus formas. Está bien grabada en mi conciencia. Degrat se limitaría a decir que no es más que el recuerdo de un sueño. Pero Degrat no ha visto la rosa. La rosa. He evitado hablar de ella hasta ahora. Ha desaparecido. La rosa que puse ante mí en mi mesa cuando inicié este esfuerzo de voluntad. Pero no lo lamento. Debo concentrarme ahora en la consecución de la compañía a la que aspiro. Pasan las horas y sigue la tormenta. El sonido brutal de las olas me rodea. Contemplo el mar y vuelvo a concentrarme en el vaso que hay en mi mesa. Y veo de nuevo crecer la rosa en su tallo, pero no hay en ella rastro de la belleza ni de la vida que tuvo antes en su tallo verde. Es ahora una rosa marchita, detestable, putrefacta. La arrojo lejos de mí, pero tras hacerlo no puedo evitar un presentimiento. ¿Y si me estoy traicionando? ¿Acaso solo ha sido una rosa podrida, poco menos que un hierbajo, lo que he arrojado al océano? ¿Y si hubiera sido solo un hierbajo realmente, al que mis pensamientos concedieron los atributos de una rosa? Cualquier cosa que saque de las profundidades del mar o de la consciencia, ¿será verdadera? ¿Será real? La adorada imagen de la mujer a la que aspiro como compañera me saca de estas enfebrecidas especulaciones. Me siento de nuevo a salvo. Era una rosa. Quizá fueron mis pensamientos los que la crearon, pero también puede ser que se marchitara hasta ser solo un hierbajo cuando mis pensamientos se dispersaron y me concentré en otras cosas. Cuando tenga la compañía que anhelo no me pasará. No necesitaré concentrarme en cualquier otra cosa. Esa mujer será el recipiente de cuanto posee mi mente, de cuanto posee mi corazón, de cuanto posee mi alma. Nunca le faltará el amor, el sentimiento, todo lo que precise para preservarse. Así que no hay nada que temer. No, nada que temer. Dejo de nuevo mi pluma a un lado y vuelvo a la tarea, a la gran tarea de la creación, si se prefiere decirlo así. El miedo, que admito, a la soledad, me da la fuerza que necesito para adentrarme en mis territorios insondables, para producirme en esfuerzos inimaginables. Ella, y nada más que ella, me salvará. Tiene que salvarme. Deberá hacerlo. Ya la puedo ver.
nimbada por su cabello de oro, y mi conciencia se concentra en llamarla, en clamar para que se me aparezca radiante, real. Estoy seguro de que existe en algún lugar, más allá de las tormentas y de los mares. Lo sé. Y no importa dónde se encuentre, porque le llegará mi llamada y me responderá. ...31 de enero. Sentí el aldabonazo en mitad de la noche. Me levanté, llevado de una especie de compulsión sonambúlica, como si emergiera de mi propio interior como un relámpago, y bajé la escalera. El candil que llevaba me temblaba en las manos. Tremolaba su luz en el aire mientras mis pasos apresurados en la escalera levantaban un sonido que retumbaba como un trueno. El sonido de las olas al estrellarse contra el faro parecía sumirme en el centro de un remolino de agua y se imponía a los aullidos del pobre Neptuno, que oía al pasar ante la puerta tras la que estaba encerrado. Neptuno persistía en su afán de abrir la puerta como fuese para quedar libre de su encierro, pero no le presté mayor atención. Seguí bajando la escalera hasta la puerta de hierro que daba entrada al faro. Para abrirla hay que utilizar las dos manos, por lo que dejé el candil en el suelo. Abrir esa puerta requiere de una fuerza de la que carezco, pero me empleé a fondo, cuidando de que no entrase el agua. Una de aquellas olas podría inundar el faro o estrellarme. Pero prevaleció mi conciencia, lo que quiere decir mi concentración, e hice toda la maniobra sin problemas. Abrí para que no estuviese desamparada ante la puerta de hierro, con la urgencia del enamorado que desea echarse cuanto antes en los brazos de su amada. Y la puerta se abrió un poco, chirriante y pesada, y me golpeó la tormenta, un monstruo de boca negra y oleaje de colmillos. El mar y el cielo parecían unidos para atacarme, y por un momento me vi inmerso en su caos. El restallido de los relámpagos revelaba la inmensidad de aquella pesadilla ineludible. Pero entonces la vi, revelada también por un relámpago, ella a la que tanto esperaba. No me hizo falta la luz del candil para apreciarla. Su rubia gloria iluminaba cuanto la rodeaba, pálida y temblorosa, una diosa que hubiera emergido desde lo más hondo del mar. ¿Una alucinación? ¿Una visión o una aparición? Mis dedos temblorosos buscaron y hallaron la respuesta. Su carne era real, fría como las aguas heladas a través de las cuales había llegado hasta mí, pero también palpitante. Pensé en la tormenta, en barcos hundidos y en náufragos. Pensé en la maravilla de aquella linda muchacha que a pesar de la tormenta había llegado incólume hasta el faro. Pensé en 1000 explicaciones que dar a un hecho tan venturoso, en 1000 milagros, en un centón de razones que explicaran su presencia más allá de lo racional. Pero solo una cosa era material. Mi compañera estaba allí, y no podía hacer otra cosa que tomarla en mis brazos. No hizo falta decir una sola palabra. No hacían falta las palabras en aquel infierno. No eran necesarias las palabras, pues bastaba con su sonrisa. Sus labios pálidos me sonrieron apenas le ofrecí mis brazos, y corrió a refugiarse en ellos. Vi sus dientes como los de un tiburón a través de su sonrisa. Sus ojos, que tenían la calidad que les es propia a los de los peces, estaban entornados. Cuando le ofrecí mis brazos me ciñó entre los suyos, fríos como las propias aguas de las que había emergido, fríos como la tormenta,
fríos como la muerte. En un momento que me atrevo a decir monstruoso, supe con certeza ineludible que el poder de mi voluntad había demostrado su excelencia, que la llamada hecha por mi conciencia había sido atendida. Solo que la respuesta no venía de la vida, pues nada vivía en la tormenta. Había hecho correr sobre las aguas mi deseo, la fuerza de mi voluntad, mi petición de compañía. Pero la voluntad penetra en todas las dimensiones y mi llamada recibió respuesta desde la profundidad del mar. Si ella venía de lo más hondo, de donde sueña la muerte, y mi obligación no era otra que la de vestirla y darle calor con la hórrida vida, la vida que da una sed que debe ser satisfecha. Creo que grité, pero la verdad es que no oí nada. Tampoco oí los ladridos de Neptuno, que había logrado escapar al fin de su prisión para correr escalera abajo y abalanzarse contra aquella criatura salida del mar. La forma de mi perro se impuso a la suya. Se oscureció mi visión. En un instante se perdió entre las aguas del mar que poco antes me la habían traído. Entonces, y solo entonces, tuve una leve sensación de movimiento. Capté algo de la conmoción que en mi conciencia se hallaba sumida. Los relámpagos iluminaban mi alma inexorablemente para desvelarme la blasfemia que había supuesto la fuerza de mi voluntad. La rosa se había marchitado, y marchita la rosa devino en un yerbajo. La rubia belleza se había esfumado. En su lugar vi la ahumada obscenidad hinchada de una cosa muerta y enterrada que había salido del légamo, y al légamo volvía. Un momento más, y una nueva ola arrasaría aquello para llevárselo a lo más hondo y oscuro. Un momento más y se cerraría la puerta. Un momento más y me vería subiendo la escalera de hierro con Neptuno tras de mí. Un momento más y estaría de nuevo a salvo en mi santuario. ¿A salvo? No había salvación posible para mí en todo el universo. No había salvación posible para una voluntad que, como la mía, había creado aquel horror. No hay salvación posible aquí donde la ira de las olas crece a cada instante, donde la furia del mar y de las criaturas que lo habitan se produce en un crescendo inevitable. Loco o sano, eso ya no importa. El final sería el mismo. Ahora sé bien que el faro puede caer en cualquier momento. Puede ser engullido por las olas. Yo ya estoy destrozado. Caeré con el faro. Apenas me queda tiempo para concluir estas notas apresuradas, ponerlas a salvo en un recipiente cilíndrico y atarlo al collar de Neptuno. El perro podrá nadar hasta ponerse a salvo en alguna roca. Puede que un barco que pase frente a los restos del faro se detenga y busque algo en el agua, y así rescate a mi fiel y buen perro. Ese barco, sin embargo, no me encontrará. Me dejaré ir al fondo del mar con el faro hacia la oscura profundidad. ¿Acaso no resultará esto perversamente poético? ¿Acaso encuentre allí a mi compañera eterna? El faro ya no tiene un agarre firme. En su oscilación, sacude latigazos en mi cabeza mientras oigo el rugido del agua que se apresta al asalto final. Ahí viene, sí, ahí viene una ola, la que me llevará al fondo del mar. Una ola más grande que el faro, una ola que llega hasta el cielo y que lo abarca todo.
¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia terrible e inquietante, ¿no creen? El Faro es posiblemente uno de los cuentos inacabados más enigmáticos de la historia de la literatura. Y hoy se lo hemos traído de la mano de la editorial Valdemar, con la maravillosa traducción de José Luis Moreno Ruiz, y gracias al apoyo siempre primigenio de Toliol, librero del mal en Gigamesh. Pueden encontrarlo en la antología de Robert Bloch, Dulces Sueños. Y es que, aunque Edgar Allan Poe tan solo nos dejó unos párrafos iniciáticos, continuar esta pequeña historia se ha convertido en un fetiche para muchos escritores. Se cuentan ya por cientos el número de autores y autoras que se animaron a escribir su propia versión, aunque posiblemente la de Robert Bloch sea una de las más conocidas por su temprana y extendida publicación. Y en la historia de Bloch, en la solitaria inmensidad del océano, el faro deja de ser tan solo una imponente estructura construida con fines prácticos de navegación. Se convierte en algo más. Es un símbolo, un enigma que desprende una atmósfera trascendental de la que emergen toda clase de mitos y leyendas. Hay quienes lo comparan con el frágil ego del propio protagonista, un espejo de su mente fragmentada que poco a poco se adentra en la locura y la perdición. Su fortaleza de soledad queda reducida a la nada. Pronto da paso al miedo y la desesperación, y llega un momento en el relato en el que no podemos estar seguros de si el diario que estamos leyendo tiene algo de realidad o son solo los delirios de una imaginación completamente trastornada. Pero el mito del faro es algo muy real, ampliamente estudiado. Su luz encarna la fuerza de la revelación en la oscuridad de una dimensión desconocida. Sí, es una fortaleza ubicada en el limbo, cuyos muros son constantemente azotados por las fuerzas oceánicas. Esa luz es sagrada, es el conocimiento arcano y prohibido que permitía a los navegantes arrastrados en el inmenso mar guiarse para volver de nuevo a casa. En el ensayo de Mircea Eliade sobre espíritu, luz y semilla, de ocultismo, brujería y modas culturales, se nos dice que la experiencia de la luz cambia radicalmente la condición ontológica del sujeto al abrirlo al mundo del espíritu. A lo largo de la historia humana ha habido 1000 maneras diferentes de concebir o valorar lo que llamamos el mundo del espíritu. Esto es evidente. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Toda conceptualización está irremediablemente ligada al lenguaje y, en consecuencia, a la cultura y la historia. Se puede decir que el significado de la luz sobrenatural se transmite directamente al alma del hombre que la experimenta.
Sin embargo, este significado solo puede llegar plenamente a su conciencia revestido de una ideología preexistente. Aquí reside la paradoja. El significado de la luz es, por un lado, en última instancia, un descubrimiento personal, y por otro lado, cada hombre descubre lo que estaba espiritual y culturalmente preparado para descubrir. Sin embargo, persiste este hecho que nos parece fundamental. Sea cual sea la integración ideológica posterior, un encuentro con la luz produce una ruptura en la existencia del sujeto, revelándole o aclarándole que antes era el mundo del espíritu, de la santidad y de la libertad. En resumen, la existencia como creación divina. Robert Bloch decide adentrarse en este mundo convirtiendo a su protagonista en un dios. Esta es la clave de su revelación mística. La profecía autocumplida de la hiperstición es posiblemente su versión más moderna, pero siempre ha existido una forma de creencia en la que el pensamiento es capaz de forjar una realidad a modo de invocación. Es el poder de la materialización y la encarnación de los sueños. En numerosos estudios se conceptualiza todo esto hablando del egregor, un concepto propio del ocultismo que representa una manifestación de una forma de pensamiento, voluntad o mente colectiva. Esto es una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. A su vez, con frecuencia esto se asocia con el fenómeno de los tulpas, que se dice procedente del misticismo budista, algo que merece la pena matizar. El tulpa sería así un objeto creado mediante poderes mentales o espirituales, producido por un solo individuo. Pero pese a presumirse un concepto budista por distintos divulgadores de misticismo en Occidente, los estudios más recientes consideran que es un artificio de la teosofía, a partir de conceptos diferentes, procedentes, eso sí, del budismo. Muchos estudiosos del budismo entrelazaron el concepto budista de emanación, conocido como tulku, con un concepto teosófico parecido, pero no igual, y lo nombraron tulpa, que supuestamente significaría fantasma que emana. Sin embargo, en tibetano, la palabra tulpa ni siquiera existe. Pero volvamos al protagonista de nuestra historia. Él parece obsesionarse con formas de materialización muy similares a este concepto teosófico, como si el poder de crear algo de la nada respondiera tan solo a lo que su voluntad anhela. En la soledad del faro, esto trasciende la comprensión del lector, que pasa a ser irrelevante para Bloch. Ya no importa si creemos o no en lo que dice el diario. Lo que importa es que la vivencia y la creencia del protagonista se han fusionado. Son lo mismo. La rosa y la presencia femenina interactúan con el farero como si fueran reales. Operan como fenómenos físicos, aunque no tardarán en desvelar su farsa, su naturaleza corrupta y malsana. O puede que sí. Puede que en algún momento el hecho de pensar que eran reales las hacían reales. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Sí. Muchos consideran este fenómeno como algo delirante, y no son pocos los que se han detenido cuidadosamente a analizarlo, en términos quizá más psicológicos o místicos.
El ocultista William Walker Atkinson, en su libro El aura humana, describe las formas del pensamiento como simples objetos etéreos que emanan del aura que rodea a las personas, generándose a partir de sus pensamientos y sentimientos. Así, los practicantes experimentados de las ciencias ocultas podrían producir formas del pensamiento a partir de su propia aura. Por otro lado, la teosofista Annie Besant escribió un libro titulado Formas del pensamiento, describiendo en detalle este fenómeno. En su libro divide las 3 clases de tulpas: formas similares a la persona que las crea, formas que recuerdan objetos o personas y pueden llegar a poseer un alma, de espíritus naturales o de los muertos, y por último, formas que representan cualidades inherentes de los planos astrales o mentales, como las emociones. De hecho, en la actualidad, algunos pensamientos místicos hablan de la forma de pensamiento, una herramienta experiencial con la que se refieren a entes que habitan en la mente de un individuo, tulpas, amigos imaginarios, soul bonds. Independientemente de su grado de autonomía, parece que hay gente que sigue pensando que se les puede engendrar con el poder del pensamiento. Y este fenómeno ha seguido creciendo en la actualidad, aplicando directamente el concepto de tulpa, que se popularizó y secularizó en Occidente mediante la ficción, y ganó muchos adeptos en algunas series de televisión de finales de los 90 y principios de los 2000. Posiblemente la referencia más conocida sea la del capítulo 15 de la 6ª temporada de Expediente X, que fue titulado como Arcadia. Ya en 2009 aparecieron diversas comunidades en Internet dedicadas a los tulpas. Estas se refieren a sí mismos como tulpamantes, quienes crean a los tulpas y ofrecen guías y soporte a otros tulpas y tulpamantes. Y entre las muchas frases y reflexiones que se dedican o incluso atribuyen a estas entidades, una ha llamado poderosamente la atención de la comunidad de estos foros. Dice así: la tulpamancia es como un paraguas. Si lo usas como muleta, se romperá y te caerás. Pero cuando llueve, te mantendrás seco. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus vidas se han topado con la materialización voluntaria o involuntaria de alguna entidad de estas características, tan solo esperamos que les sea afable y que no termine todo como el Rosario de la Aurora, como le gustaba hacer casi siempre en sus relatos al maestro Robert Bloch. Mientras tanto, recuerden que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a la editorial Valdemar, al maestro Toliol, librero del mal en Gigamés, a la maravillosa traducción de José Luis Moreno Ruiz y a todos nuestros mecenas, sin cuyo apoyo nada de esto habría sido posible. Y si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, recuerden visitar nuestro podcast en iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.